Ok, muy buenos días. Hoy 16 de septiembre del 2025, 10 de la mañana. Estamos acá en el Senado de la República, en el Congreso Nacional, con la senadora Isabel Cristina Zuleta López. Doctora, gracias por su tiempo, gracias por concedernos esta entrevista a la revista El Congreso, al programa Hablemos Colombiano. Bueno, por favor, iniciando, senadora, cuéntele al electorado quién es Isabel Zuleta. Bueno, Isabel Cristina Zuleta es una líder social y comunitaria, ambientalista popular, feminista, y pues vengo de la defensa de los derechos de los ríos, de los derechos ambientales, económicos, sociales, culturales, de las luchas populares. Eso he hecho durante más de 20 años. Hoy desde el Senado de la República lidero propuestas de la defensa de nuestros ecosistemas, pero también apuestas por la paz urbana, por la paz a la cual tenemos derecho según nuestra Constitución, y lidero apuestas para la paz en las ciudades de nuestro país. Aunque vengo de territorios rurales, pues la mayor parte de mi vida he vivido en la ciudad de Medellín, la ciudad capital del departamento de Antioquia, donde hemos sufrido muchísima violencia. Por eso le apuesto a la paz en las ciudades, por el derecho a la ciudad, y también le ha apostado a la paz en todo el territorio colombiano. Senadora Isabel, teniendo en cuenta que Antioquia es históricamente patriarcal, ¿cómo apartarse de esa inclinación política de derecha y de su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe? Bueno, yo creo que Antioquia tiene muchísimos movimientos sociales que resistimos a esas apuestas violentas. Para mí la diferencia entre el proyecto político belicista de derecha y el proyecto de izquierda en materia de paz es eso, la posibilidad de que se resuelvan los conflictos o a través de la bala, como lo dice la derecha, o a través del diálogo, como lo decimos los de izquierda. ¿Qué es eso? Y es que en Antioquia no nos han permitido expresarnos. El principal problema de violencia en nuestro país es que ha impedido la libertad de expresión real, no la que dicen algunos medios de comunicación, no, la de los pueblos organizados, la de la posibilidad de disentir, la de la posibilidad de pensar. Colombia es un país en el que se prohibió el pensamiento crítico, incluso por decreto. Hay un decreto de los años 50 en donde se prohibía pensar o tener un pensamiento de izquierda o comunista, como lo llamaban en ese momento. Entonces Colombia ha permitido que la violencia surja alrededor de la prohibición del pensamiento, y eso no se puede prohibir porque nadie tiene manera de prohibirle a otro que piense, por más que lo torture, por más que le ejerza violencia, no hay manera de prohibirlo. En nosotros en Antioquia, que dicen que es tan derecha, pues tenemos un montón de movimientos sociales, un montón de procesos de resistencia, tanto en la ciudad como en el campo, que estamos diciendo no hacemos parte de esa derecha. Nosotros queremos un campo distinto, queremos unas ciudades distintas, claro, desde lo popular. Lo que pasa es que no hemos tenido la voz para decir por qué pensamos distinto, no nos han dado lugar en esa política paisa tan excluyente, que discrimina tanto a las mujeres, que discrimina tanto a los pobres, y por supuesto pues los barrios populares y quienes venimos del campo no habíamos sido escuchados. Hoy en el gobierno del presidente Gustavo Petro, en esta apuesta del pacto histórico, estamos siendo escuchados, somos muy pocos aún. Sin embargo, cuando nos convocamos podemos mostrar esa mayoría que somos. Lo hemos hecho en algunas ocasiones en el departamento, es peligroso, nos han amenazado, nos han perseguido, sin embargo no vamos a desistir de decir lo que pensamos. Senadora, ¿cuál considera usted que es el mayor obstáculo actual para garantizar la implementación efectiva del acuerdo de paz? No, el mayor obstáculo es la voluntad política. El mayor obstáculo es que hay líderes políticos, sobre todo de derecha, que creen que hay que hacer acuerdos para incumplirlos, que el otro no merece respeto, porque cuando uno le cumple la palabra al otro es porque respeta al otro. Eso es así de sencillo. Cuando hay un Estado, cuando hay un gobernante, como fue el expresidente Duque, que dice abiertamente que va a incumplir, lo que está diciendo es que a la sociedad es que hay que volver a la guerra.
es que hay que volver a la violencia. Eso es lo que está diciendo. Y a quienes quisieron hacer parte del acuerdo de paz, lo que les está diciendo es que no lo respetan. Y uno no puede irrespetar al otro. El otro es ciudadano de este país, incluso cometiendo delitos. No deja de ser ciudadano por más que cometan delitos, y hay que respetarlo para que las violencias no se reciclen. Hoy el principal factor del reciclaje de las violencias, de los círculos de violencia, es el incumplimiento del Estado. El Estado tiene que tener la garantía del derecho, tiene que garantizarnos el derecho a la paz, y el derecho a la paz se garantiza respetando los acuerdos que hagan, porque es en representación de nuestro Estado, no en representación de un gobierno. Así que para mí lo que pasó con Justicia y Paz en el gobierno de Álvaro Uribe, que implicó que la mayoría de quienes se sometieron a ese proceso de justicia y paz hoy estén reincidiendo en el Clan del Golfo, o en las autodefensas gaitanistas, o en como se quieran llamar, pero hay reincidencia real. Eso es un reciclaje de ese periodo. Tenemos otro reciclaje o otros efectos del posconflicto, que son las disidencias de las FARC. Cada proceso de paz nos genera unos reductos de violencia que hay que saber entenderlos y sobre todo saber atenderlos. Pero el Estado no se puede comparar con un criminal. La institucionalidad no puede rebajarse a compararse con un criminal que le incumple a la ciudadanía y le cumple a con quienes quisieron hacer la paz. Senadora Isabel, en ese mismo sentido, ya está muy tarde para reactivar estos acuerdos que ya se firmaron, es decir, cumplirle a las personas que firmaron la paz. ¿Cómo superar este obstáculo que ya su merced lo manifestó en respuesta anterior? Es la derecha, no han dejado que la paz y estos acuerdos se cumplan. ¿Hay algo que hacer para salvar los acuerdos o ya es muy tarde? Siempre va a haber algo que hacer por la paz. El derecho a la paz, que está contemplado en la Constitución Política de Colombia, en nuestro artículo 22, implica que todos los esfuerzos que se hagan son necesarios. Nunca va a ser tarde para la paz. Quienes tenemos la esperanza de paz, sobre todo porque nacimos en medio de la violencia, porque sabemos lo duro que es vivir en una confrontación armada, sabemos que es estar en medio del fuego cruzado, sabemos que es salir desplazados, siempre nos vamos a quedar en esa línea, nosotros no vamos a desistir de luchar por la paz, por eso nunca va a ser tarde, porque siempre vamos a tener esa esperanza. Lo que ha querido la derecha es quitarnos esa esperanza, al incumplir los acuerdos, al permitir que se asesinen a quienes quisieron hacer parte de esos acuerdos, porque es que cuando se hace un acuerdo con un grupo ilegal, lo primero que le tiene que garantizar el Estado es que a ese que quiso venir a la paz no lo van a matar, pero resulta es que la mayoría de los que han firmado la paz los han matado. Es decir, el Estado ni siquiera garantiza la vida, que es lo primero que tiene que garantizar un Estado. Entonces, nosotros, ¿qué estamos diciendo? No nos van a quitar la esperanza de la paz. Nosotros no vamos a caer en el juego que quiere la derecha de decir necesitamos otros gobiernos que vayan y bombardeen, que vayan y asesinen, que vayan y busquen y estén criminalizando a la gente y persiguiendo ese enemigo interno que es el mal que nos dejó esa política equivocada de la seguridad democrática. Nosotros no vamos a caer en ese juego. Quienes le apostamos a la paz, le apostamos al diálogo, y para nosotros nunca va a ser tarde. ¿Cuáles políticas públicas impulsa para garantizar la participación y protección de las mujeres y líderes sociales? Bueno, nosotros desde el primer momento que llegué a esta curul, el primer proyecto por el que trabajamos fue el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú venía siendo en varias ocasiones y en varios periodos trabajados para su ratificación. El Acuerdo de Escazú habla del derecho a la información para los líderes sociales y ambientales de manera específica. ¿Por qué? Porque las empresas no entregan información. Entonces uno no puede ejercer su labor de liderazgo. A mí me pasa, incluso como senadora de la República, que le hago derechos de petición a las corporaciones autónomas regionales, es decir, a las autoridades ambientales, y deciden no responderme. Las autoridades ambientales en este país, así como muchas otras, creen que el ciudadano no tiene derechos y no les responden sus derechos de petición, ni en materia de seguridad, ni en materia ambiental, ni en materia de recursos públicos. No responden, no respetan a la ciudadanía. Por eso hay que hacer que respeten a la ciudadanía. El segundo es la protección reforzada de los líderes ambientales.
Y en ese trabajo de una protección reforzada es entender qué hace un líder ambiental, en qué se diferencia de otros líderes, pero también qué hace una lideresa ambiental y en qué nos diferenciamos las mujeres, por qué las mujeres ejercemos un liderazgo distinto, cuál es la sensibilidad de las mujeres. Todas las mujeres vamos a trabajar por el agua, siempre vamos a trabajar por el agua limpia. Nosotras tenemos sensibilidad en lo que tiene que ver con el cuidado. Y esa sensibilidad no solamente es con los niños y las niñas, el cuidado de nuestros niños, el cuidado de nuestros adolescentes. Todas las mujeres tenemos sensibilidad por lo que pueda pasar con los jóvenes que caen en las drogas. Aquí no hay una sola política social que no nos toque el alma, porque es que parir, la posibilidad de parir se lleva adentro. Y es muy difícil que una convicción ideológica te saque de adentro de las entrañas lo que sientes en materia de proteger a los que te rodean, y eso incluye el ecosistema. Todas las mujeres tenemos sensibilidad por lo que cuesta la canasta familiar. Todas las mujeres sabemos cuánto está costando el arroz, la papa, la yuca. Todas queremos trabajar por reducir los costos de la canasta básica. ¿Por qué? Porque nos duele que no haya comida en cada una de las mesas de los ciudadanos de este país y de las familias. Nos duele. Sabemos qué es que un niño se vaya sin desayuno para el colegio. Eso lo sabemos nosotras. Así por eso es que trabajamos por las políticas sociales y las ambientales. No tener agua en una casa es el peor desastre. O que nos llegue sucia sin poder usar esa agua para cocinar, sin poder usarla para hacer una aguapanela. Por eso la sensibilidad con los ecosistemas. Nosotros queremos que a nuestras casas llegue agua limpia. Ninguna mujer va a querer que les llegue agua contaminada. Ninguna. Pero hay veces que a los hombres eso no les importa. ¿Por qué? Porque se olvidan de dónde sale la comida, qué pasa con la nevera vacía, qué pasa cuando el agua llega sucia, qué pasa si no podemos hacer el aseo, qué pasa con mantener el cuidado de un hogar. Nosotros hoy estamos trabajando en esas políticas, en las políticas sociales, en las políticas ambientales, en las políticas de salud. Hemos sido insistentes en que reconocemos de este gobierno un asunto fundamental, y es la disminución en la tasa de muertes por desnutrición. Eso nos llena de alegría, porque si hay algo que le duele a una mujer y a una lideresa, y a cualquiera nos debería doler, es que haya muertes por desnutrición en niños menores de 5 años, en niños menores de 1 año. Reducir en más de 2.000 los niños que han muerto por desnutrición nos tiene que llenar de alegría. Nos faltan muchos más, están muriendo 4.000, pero reducir de 6.000 a 4.000 es un avance importante que se logró entre el año 2023 y el año 2024. Tenemos que seguir adelante, pero si en otros gobiernos no importaba esa tasa de muerte infantil, de mortalidad infantil por desnutrición, en este es una prioridad y tendría que seguirlo siendo. Porque es que si no, ¿de qué futuro estamos hablando si nuestros niños se siguen muriendo? Un niño que nace con desnutrición, nacen con desnutrición, es porque su mamá también está desnutrida. Así que además de los niños necesitamos atender a las mamás, necesitamos proteger a esa mamá, y además de los 5 años pues seguir en ese proceso de crecimiento, porque la talla, el peso es importante para que sea un adulto que pueda seguir trabajando por este país en igualdad de condiciones que otros que nacieron en una cuna con los privilegios que se tiene de tener las 3 comidas diarias. Bueno, alineado a que usted es historiadora, y hay una frase que conocemos todos que refiere que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué decirle a los jóvenes para que se interesen por la historia de Colombia? Y si podemos ahondar en una segunda parte de esta pregunta respecto de lo que acaba de referir relacionado con Hidroituango. Bueno, nosotros hemos insistido, y nuestro presidente ha sido enfático en que hay que recuperar la cátedra de historia. Y mi pregunta ha sido, ¿por qué la derecha no quiere que nos formemos en la historia de nuestro país? ¿Quiere acaso que seamos de otro país? Es que la única manera de sentirse de esta tierra es conocer la historia de esta tierra, los luchadores que hemos sido, qué ha pasado con nuestras guerras independentistas, qué ha pasado con los procesos coloniales que tuvimos y que todavía nos quedan. El hecho de que todavía haya títulos de la colonia en nuestro territorio, es decir, estamos hablando de más de 500 años, que tengamos títulos coloniales, necesitamos que los niños lo sepan, para que sepan que no nos hemos terminado de independizar. Todavía no somos independientes.
Y hoy lo tenemos que saber más que nunca, porque Estados Unidos está en una arremetida colonialista, en donde quiere adueñarse de nuestro territorio, en donde quiere decirle a nuestro presidente, el que nosotros elegimos, sea el que sea, de derecha, de izquierda, tiene que respetarnos, porque nosotros somos un país, y un país se caracteriza por tener un territorio y por tener soberanía, no para que otros nos digan qué hacer. Eso es muy incómodo, de cierta derecha que va a rogarle arrodillada a otros países, es porque desconoce nuestra historia. Nosotros hemos sufrido muchísimo, hemos tenido muchísimas guerras entre liberales y conservadores. A mí me sorprende cuando hablan de la polarización de nuestro país. Y yo digo, ¿de qué están hablando? Nuestro país surgió así, se está haciendo, se está formando apenas. Nosotros tenemos muy poco tiempo, 200 años es muy poco tiempo para una nación. Lo que pasa es que no aprendemos a saber qué es ese tiempo. ¿Y por qué estamos dispuestos a recuperar esa cátedra de historia? Para que amemos esta patria, para que nos duela haber perdido Panamá, para que nos duela perder nuestro mar territorial, para que entendamos cómo están funcionando nuestras fronteras y la posibilidad de perder la isla Santa Rosa en límites con Perú, para que entendamos la necesidad de ese artículo de la Constitución también de la integridad del territorio. Eso solo se entiende si conocemos el territorio, si sabemos nuestra historia, el orgullo de ser de un origen indígena y negro, de negros esclavos luchadores que se libertaron y fueron a esas selvas a cuidarse. Nosotros somos eso, somos ese orgullo. Hay otros que se creen más de otros países, pero hay otros que somos orgullosos de dónde venimos y lo que somos. Recuperar el orgullo de lo que somos es parte de la necesidad de esa cátedra de historia. Es que las comunidades indígenas de esta tierra fueron maravillosas, lucharon muchísimo, tenían todo, tenían su propia cultura, sus lenguas. Hoy todavía conservamos parte de ello y tenemos que sentirnos orgullosos de ellos. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Si no defendemos nuestros ríos, si no defendemos nuestras aguas, vamos a quedar supeditados a otros países. Nosotros necesitamos autonomía en la comida. Era lo primero que hacían las comunidades indígenas, tener su comida. Lo básico para cualquier ser humano es tener su comida, tener su casa, tener un abrigo para cuidar a sus hijos, para poder seguir trabajando, luchando por la vida. ¿Qué hicimos en Hidroituango? Decirle a un megaproyecto que no porque la mayoría de la población fuera analfabeta podía violar sus derechos. Eso fue todo lo que hicimos. Que el pescador se tenía que respetar tanto como un ingeniero, que no por ser pescador podían llegar a quitarle su comida. Eso fue todo lo que hicimos. Dijeron que nos oponíamos al desarrollo, cuando nosotros decíamos es que el desarrollo es tener comida. Eso es para nosotros el desarrollo. Para otros es tener lujos. Para el proceso campesino que yo lideré, de mujeres víctimas, de pescadores, de agricultores, de gente muy humilde, el desarrollo es tener comida y paz. Con esas dos cosas que parecen demasiado elementales, comida y paz, es decir, que no nos estén matando todos los días y que nos permitan conseguir la comida, cazando los peces o cazando en el bosque. Nosotros sabemos cómo sobrevivir. Yo vengo de una tierra muy dura, nosotros sabemos cómo sobrevivir, sabemos cómo trabajar la tierra, pero lo que pasa es que si nos están persiguiendo todo el tiempo es muy difícil. Por eso siempre estamos hablando de la comida y de la paz. Y eso es lo que nosotros hicimos en Hidroituango. Nada más decirles, por más poderosos que ustedes sean, por más dinero que ustedes tengan, la gente siempre se va a poder organizar y se va a poder rebelar. Y nosotros no vamos a seguir permitiendo las injusticias. Fue todo lo que hicimos, por eso nos han perseguido, pero también por eso hemos ganado premios internacionales en materia de derechos humanos. Y no vamos a desistir de buscar a nuestros muertos, de buscar a nuestros desaparecidos. Documentamos las masacres, documentamos a cada uno de los desaparecidos, creamos el comité de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los seguimos buscando en los ríos de Colombia, en todas partes en donde haya que buscarlos. Nuestro país es uno de los países del mundo con mayor número de desaparecidos. No vamos a desistir de hacer esas cosas porque creemos que ahí está nuestra memoria, porque nosotros en el cañón del río Cauca, donde yo vengo, creemos que los muertos van con nosotros. A donde nosotros vayamos van nuestros muertos, los llevamos aquí. Entonces por eso hay que respetar su memoria. Nosotros no creemos que los muertos simplemente están muertos y ya. Todos los llevamos aquí. El problema es que hay unos que llevamos más muertos que otros y hay otros que ni siquiera han conocido
¿Qué es eso de respetar la muerte? Nosotros sí creemos que hay que respetarla, porque si no, pues arrasa con los territorios, como nos ha tocado en algunos lamentables hechos que ha vivido nuestro país. ¿No se tiene conocimiento si hay algún condenado por alguna masacre del Cañón del Río Cauca, de este sector de Antioquia? ¿Ya han habido sentencias? Sí, nosotros hemos tenido varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las dos más famosas son la masacre del Lario y de la Granja. Algunas sentencias en el orden nacional también, sobre todo dirigidas a los grupos paramilitares que actuaron en el Cañón del Río Cauca. Mancuso empezó a hablar de lo que sucedió con el Lario y la Granja, empezó a hablar de las masacres en la zona y a relacionarlas directamente con el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Sin embargo, y pese a esas condenas, a que hay condenas por el favorecimiento, por el patrocinio de esos grupos paramilitares, todavía nosotros creemos que no hay justicia, porque no son la condena por una masacre aislada. No, es que fue todo un proyecto político y económico para arrasar a la población y que llegara el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Entonces no es solo una masacre o la otra. Nosotros documentamos como movimiento 120 masacres. Después nos dimos cuenta que eran muchas más, porque es un cañón enorme. Y empezamos a encontrar los patrones que se parecían entre una masacre y la otra, siempre atacando primero a los líderes sociales, siempre atacando primero a los líderes que podían decir algo en relación al despojo que estábamos viviendo por el megaproyecto. Por eso es que nosotros decimos, ¿cuándo va a haber justicia? Cuando entendamos el patrón completo. La justicia hoy no permite analizar esos macrocasos, no, nos permite entonces pequeños atisbos de justicia. Nosotros no buscamos al responsable individual de los hechos, nosotros buscamos por qué sobre nuestro territorio tanta violencia, por qué se han ensañado tanto, qué es lo que hicimos, qué es el problema de esa tierra tan bella, tan maravillosa, que tiene oro, que tiene riquezas enormes, que tiene el Parque Nacional Nudel, para mí uno de los más grandes de nuestro país en materia de biodiversidad, que somos ricos en agua, que somos ricos en biodiversidad, que tiene gente tan maravillosa. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que nunca hemos podido descansar de tanta violencia. Entonces, para nosotros la justicia es mucho más allá de los casos puntuales. De los 6 líderes que nos han asesinado al movimiento Ríos Vivos, hemos encontrado justicia, sabemos quiénes les dispararon, quiénes los asesinaron, pero no hemos encontrado todavía la responsabilidad política de por qué asesinar a líderes que solo salíamos a protestar, a decir que nos dejaran el río quieto, que no acabaran con el bosque, que no destruyeran el bosque. Nosotros no veíamos cuál era el problema de defender un bosque. Si toda la humanidad tiene que defender un bosque, tiene que defender el agua, porque no podemos vivir sin respirar y no podemos vivir sin agua. Sin embargo, por eso nos han asesinado, por defender los bosques, por defender el río, por defender el agua. Hasta ahora hemos tenido justicia parcial, pero no hemos tenido lo que venimos a buscar también aquí al Congreso, el entendimiento del problema estructural, del arrasamiento de los territorios para despojar a la gente humilde del lugar en donde habita, para despojar también a los animales del lugar en donde habita. En este concepto de justicia que su merced aborda, tocamos el tema nuevamente, Álvaro Uribe, 12 años, 2 delitos, ahorita está en libertad. EPA Colombia, la influencia bogotana, condenada a 5 años, tiene una bebé, no ha podido recibir su prisión domiciliaria. En este momento está en intramural. ¿Considera usted que el concepto de justicia a veces es inequitativo, es injusto en estos dos casos, haciendo el cotejo? ¿Considera usted que realmente la justicia no tiene el mismo rasero? No, definitivamente. Aquí la justicia está instrumentalizada para los poderosos y no compararía jamás a EPA con un criminal como lo es Álvaro Uribe. Porque EPA es una muchacha del pueblo que quiere salir adelante, que hizo algunas cosas y en su ingenuidad ella misma las grabó, ella misma se inculpó. El poderoso nunca hace eso.
El poderoso siempre usa a otros para tapar sus delitos. EPA no. Por eso yo no la compararía. EPA lo que está haciendo es víctima de un sistema hecho a la medida de los menos favorecidos. Para eso es el sistema penal que tenemos. En las cárceles hay un montón de inocentes, pero también hay un montón de gente que no debería estar ahí. Nosotros tenemos uno de los peores sistemas carcelarios y penitenciarios del mundo. ¿Por qué? Tenemos la declaración de estado de cosas inconstitucional. Porque se ha entendido que las cárceles son un mecanismo de castigo, pero para los pobres o para algunos segregados sociales, pero no para los ricos. A los ricos y a los poderosos generalmente los llevan a casas fiscales, los llevan a otros sitios cuando han cometido delitos, pero no a una cárcel. No a una cárcel de verdad, en donde el hacinamiento, el hambre, la comida podrida, la situación sanitaria es horrenda, porque en Colombia se entendió equivocadamente que una cárcel no es para la resocialización, sino para el castigo. Eso es lo que cree la derecha. Pues la gente sale con ganas de vengarse de las cárceles. Sale peor de lo que entra, porque se ha vuelto una tortura las cárceles. Entonces, aquí hemos tenido casos como el de Álvaro Uribe, pero hoy tenemos otro caso. No solamente el de él, que ha venido utilizando la justicia a su acomodo. Entonces renuncia al Senado porque lo estaba investigando la Corte Suprema y no le estaba haciendo favorable la investigación. Renuncia al Senado porque veía más favorable la Fiscalía. Entonces se van acomodando. Hoy que no le está haciendo favorable a la Fiscalía, se va a lanzar de nuevo al Senado. A ver si le es favorable. Se van acomodando a la justicia. ¿Qué pobre puede acomodarse a la justicia? ¿Qué pobre puede elegir si quiere al juez que lo va a juzgar o el fiscal, como él sí pudo elegir el fiscal que lo iba a exonerar a él de todas sus culpas? No, así son los poderosos. Pero él, el vivo ejemplo se lo deja a todos sus pupilos, como Andrés Julián Rendón, el gobernador del departamento de Antioquia, que hoy quiso decir que lo estaba persiguiendo la justicia por una interceptación que fue declarada legal, pero que alguien de dentro de la fiscalía le sapió, como decimos popularmente, le sapiaron que, oiga, lo están escuchando, y dejó de hablar de lo que estaba hablando de sus delitos cuando estaba arrojando información importante. Entonces, ¿qué tenemos? Una justicia infiltrada por la corrupción. ¿Cómo vamos a confiar en una justicia así cuando públicamente se sabe que alguien de dentro de la fiscalía le sapea a un gobernador poderoso para que deje de estar hablando de cosas que no corresponden, de delitos que está cometiendo? Y entonces, ¿cómo vamos a confiar en la justicia? ¿Cómo puede un ciudadano de a pie confiar en la fiscalía? Si tenemos un montón de casos de falsos positivos judiciales en donde a la gente que no era le toca pagar cárcel para poder salvar a la gente que se quiera. Pero un montón, no es uno ni dos. Fiscales anticorrupción, como los que tuvimos en el pasado, acusados de corrupción. Aquí no hay un prestigio de la fiscalía, se ha perdido la confianza, la ciudadanía no confía en la justicia. Y yo siempre he dicho una cosa: la justicia es algo tan importante que no puede quedar en manos de los jueces. La justicia es algo tan importante que no puede quedar en manos de los fiscales. La justicia es sobre todo popular. Nosotros ejercemos justicia en los pueblos. Nosotros sabemos cuando nos están mintiendo. Nosotros sabemos que es injusto que incluso personas condenadas y que hayan cometido delitos no les den comida. Sabemos que ellos siguen teniendo sus derechos, porque eso va a reproducir más violencia. Entonces la justicia va mucho más allá del aparato judicial. Unas frases cortas para el doctorado, para el constituyente primario, en cuanto a este sentido de decir de la historia, ¿por qué no más Álvaro Uribe? ¿Por qué no más si se lanza al Senado? Desde la historia y desde el Senado, los derechos humanos, ¿cómo hacer para que la impunidad en torno a él siga reinando? A ver, la impunidad no es solamente con él. Nuestro sistema judicial es uno de los más impunes del mundo. Tenemos el 99% de impunidad. La mayoría de los casos no se resuelven. Aquí hay que hacer una reforma a la justicia profunda. No solamente porque es el vivo ejemplo de que no está funcionando, sino porque necesitamos encontrar los mecanismos que superen las situaciones delictivas.
las situaciones de macrocriminalidad, las situaciones de esas jerarquías que se tienen en una sociedad tan excluyente. No es cierto que solamente el origen, aunque es parte, sobre todo la desigualdad, pero no es la única causa. La desigualdad y la pobreza no es la única causa de un comportamiento criminal. Sobre todo es la perspectiva de futuro. ¿Cómo superamos eso? Cuando los muchachos están en bandas criminales, cuando los hombres y mujeres que hacen parte de grupos ilegales confíen en un futuro para este país. Así superamos esto. Eso es lo que creemos algunos. Y la derecha no nos brinda futuro. Ellos no tienen ni siquiera ideario político. Ustedes no pueden decir cuál es el ideario de la derecha. ¿Dar bala? Ese es el ideario de la derecha, que unos pocos se enriquezcan. El ideario de nosotros es claro: justicia social y ambiental. La justicia social es la redistribución de la riqueza, que nadie aguante hambre. Eso es, así de clarito. Y la justicia ambiental es que nadie tenga falta de agua, que todos podamos respirar aire limpio. Lo básico. Nosotros soñamos con eso. Así que, ¿por qué no votar por ellos? Porque ni siquiera tienen ideales claros. ¿Qué van a decir de la libertad? ¿Libertad de qué? Si quieren meter a todo el mundo a la cárcel por cualquier cosa. Nosotros no. Nosotros no creemos en el sistema carcelario para resolver los problemas. Porque si no, ya se habrían resuelto en Colombia. Un montón de jefes de los grupos hoy activos están en la cárcel. Un montón de los que han extraditado, porque tampoco creemos en la extradición. Yo no creo en la extradición. Y no creo por una razón fundamental. Un montón de esos jefes que han extraditado han vuelto y siguen delinquiendo aquí. Entonces, a mí que no me vengan a decir que su propuesta ha sido un éxito. La propuesta de Álvaro Uribe y de la derecha de este país ha sido un fracaso rotundo, porque nos ha puesto a sufrir todo este tiempo. Solo cuando llegó un gobierno progresista hemos visto algo de apoyo a las comunidades. No han dejado gobernar al presidente, pero pese a toda esa arremetida, lo que se ha podido hacer en estos 3 años es mucho más que los 200 años de república. Mucho más de lo que han hecho ellos. Y vienen a decir que es que no han podido gobernar. ¿Qué vamos a poder si no nos dejan? Pero pese a eso, es el único gobierno que ha entregado tierras, que compra tierras para darles a los campesinos, el único gobierno que ha podido avanzar en una reforma agraria, que tenemos jurisdicción agraria porque soñamos con jueces agrarios para que no nos peleemos por la tierra y que haya un juez que resuelva los problemas agrarios. Porque el problema de la justicia no solamente está en los asuntos personales, sino en los asuntos colectivos. No tenemos jueces que resuelvan los problemas agrarios, y eso es una deuda desde 1930. Y apenas hoy estamos superando. Claro, ninguno de nosotros había nacido en esa época. Entonces creemos que se nos olvida. Las luchas sociales no se olvidan porque los problemas no se superan. Hay que volver. ¿Qué pasó en 1930? ¿Por qué le impidieron a este país su reforma agraria? Hoy, este Congreso de la República, por la bancada del Pacto Histórico, logró una reforma a la Constitución para tener jurisdicción agraria, que son jueces agrarios. No nos falta sino un paso, porque son 3 proyectos de ley para poder tener jueces agrarios, una justicia agraria, con una corte de cierre, con un sistema que realmente entienda el problema de la tierra y de la distribución de la tierra en Colombia, para que ese PIB agrario siga aumentando. Hoy es lo que está sosteniendo nuestra economía. Antes siempre era la coca, hoy es la comida. ¿Por qué? Porque se está entregando tierras, porque nos estamos preocupando por la producción agraria. Difícil, claro que sí, es mucho más difícil. Es que es mucho más fácil la plata fácil. Nosotros creemos que no, que la plata debe ser fruto del trabajo del ciudadano que se levanta todos los días a concebirse con su trabajo, con sus manos, con su cerebro, con su esfuerzo, la comida del día a día para su familia. En eso creemos. Entonces, pues sí, hay que votar por un proyecto progresista que nos saque de esta situación que hemos tenido por tantos años de abandono al pueblo colombiano. Yo he dicho también, pero ¿por qué tanta tensión en estos momentos que se vienen las elecciones? Por una razón muy sencilla, y es que el pueblo colombiano nunca había tenido papá. Y entonces cuando a uno pues le presentan el papá ya por allá a los 20 o a los 18, pues uno no le cree mucho. ¿Por qué? Porque ha estado abandonado toda su vida y creció así. Entonces el pueblo colombiano ha estado abandonado. Y por fin tenemos papá. Pero entonces es difícil creerle, porque es que el papá no puede llegar a mandar solamente. Se tiene que ganar el respeto.
Y eso es difícil. Eso no es que me abandonó durante todos estos años, me tocó crecer solo, como Dios le ayudó y después venga pues que tiene que hacer caso. Eso no funciona así, no es así. Así que el pueblo colombiano pues tiene una tensión realmente porque el Estado siempre ha estado en su contra. A nosotros nunca nos ha protegido el Estado. La mayoría de nosotros hemos crecido solos, con una policía en contra, con un ejército con falsos positivos, con una policía corrupta que nos da más miedo encontrarnos a la policía que realmente que nos diga que nos va a proteger. Entonces, ¿qué Estado nos ha protegido? Nosotros no nos han dado comida. La gente se la ha luchado sola en los barrios populares. Ha crecido como ha podido. ¿Cuándo ha venido el Estado a ayudar? Cuando el Estado ha dado garantías de derechos, ahí sí puede exigir. Pero es que no puede llegar a exigirle a una comunidad que no le ha dado nada, que no le ha aportado nada, que no la ha cuidado, que no ha cuidado de sus ciudadanos. Entonces llegan a ciertos territorios, aquí en este Congreso llegan a decir, es que tienen que cumplir, tienen que respetar la autoridad. ¿Van a respetar una autoridad cuando esa autoridad nunca ha hecho nada por ellos? Aquí se la pasan exigiendo. ¿Cómo es posible que escupan a un policía? ¿Y qué representa el policía? Un Estado ausente que nunca llegó. Eso es lo que hay que reflexionar. Porque entonces ahora la culpa es de la comunidad. La culpa no es de la comunidad, la culpa está aquí, en estos lugares de poder, donde no han entendido qué tipo de pueblo es el colombiano. Diverso, maravillosamente resistente, porque amo el pueblo colombiano y amo esta tierra, pero no le pueden venir a imponer nada. Nosotros nos acostumbramos a que la fuerza no, y si no, pues esta tierra es muy grande y nos hemos escondido por muchos años y hemos sobrevivido. Elizabeth, que tienen respuestas cortas. Rápidamente, se refirió libertad de Estado, soberanía, posición del gobierno nacional respecto a lo que está haciendo Trump con el soberano país de Venezuela. El Estado colombiano debe presentar una manifestación formal o mantenerse imparcial al margen de ese tema que está sucediendo en el Caribe. ¿Qué opinas? Pues a ver, yo creo que lo que está sucediendo en el Caribe es la manifestación de que el gobierno de los Estados Unidos siempre ha considerado que Latinoamérica es su patio trasero. Y el patio trasero de una casa es como donde tengo las gallinas, donde tengo cualquier cosa. Eso es lo que considera Estados Unidos. Estados Unidos está invadiendo nuestro mar territorial. Eso es lo que está sucediendo. El mar de Latinoamérica, porque ese Caribe es nuestro. Hace mucho tiempo, porque esto lo que tiene que recordar el pueblo colombiano es que el problema que estamos viviendo hoy con Estados Unidos es un problema no resuelto en la colonización. Las Guyanas no se han resuelto, porque nosotros tenemos en Latinoamérica la Guyana francesa, la inglesa, que es la que más está en disputa. Teníamos la portuguesa, que se unió a Brasil. Teníamos la española, que se unió en una parte a Venezuela. Cuando empezamos el proceso independentista, empezamos esa disputa con Surinam, y todas esas Guyanas no se han resuelto. Es un pedacito de la colonia. Nos recuerda que todavía estamos en un proceso colonial. De todas las Guyanas, la que habla inglés, la de habla inglesa, es una sola, la de ese origen inglés. Nos queda ahí. Pero resulta que desde 1899 no se ha resuelto ese problema. Es decir, definir las aguas territoriales en las Guyanas. No se ha definido. Pero allá encontraron mucho petróleo y encontraron gas en esas aguas. Y entonces nos vienen a decir que es un problema de narcotráfico y nos creen pendejos. Y creen que nosotros vamos a creerle su cuento. No, para eso justamente es que nos tenemos que informar. Para saber cuándo encontraron el petróleo. Es uno de los países. Guyana es uno de los países más pequeños que tenemos en Latinoamérica. Y de un momento a otro es de una importancia estratégica. La misma ExxonMobil, que es la multinacional que encontró el petróleo, es la misma que le paga la disputa territorial en contra de Venezuela por ese territorio. Un problema que no es de ahora y no es del actual presidente de Venezuela,
No, estamos hablando de 1899, de un diferendo limítrofe que se resolvió de manera irregular en esa época y que no ha podido terminarse hasta el día de hoy. 1899, sin terminar el diferendo limítrofe. Y ahora entonces el problema es que Estados Unidos viene a colonizarnos, porque eso es lo que quiere hacer a través de una multinacional, para quitarle el petróleo y el gas que le corresponde realmente a los venezolanos, porque eso es tierra venezolana. Claramente, desde el proceso colonial de España, ese territorio era de Venezuela. Lo que pasa es que en el proceso independentista los ingleses dijeron: yo me quedo con este pedazo, los otros, los franceses, con este pedazo, y cada uno quería repartirse esta tierra porque les parecía que era tierra de nadie, porque solo vivían indígenas ahí. Ese proceso que hoy se vive es heredado de los procesos coloniales, porque no se ha resuelto de fondo. A mí lo que me parece es una nueva invasión. Me parece aterrador escuchar gente tan ignorante que esté avalando semejante proceso, que esté en contra de un tratado internacional tan importante como el que se firmó en México para evitar las armas nucleares, que tengamos un submarino nuclear en nuestras aguas caribeñas y que entonces algunos lo estén festejando. Festejar la invasión es devolvernos a ese proceso colonial. Eso no debería estar pasando, pero eso pasa por el desconocimiento de nuestra historia. Eso pasa por el desconocimiento que hace que no tengamos amor propio a esta tierra latinoamericana y que no entendamos esos procesos de colonización. Dos preguntas finales. Usted me dice que respuestas cortas y me hace preguntas complejas. Solo en pocas palabras, por favor, senadora Isabel Cristina. Depende de la pregunta. Reforma en la justicia, ¿cuál sería el eje principal? ¿Sobre qué debe versar esta reforma? Debe versar sobre la justicia restaurativa. Es decir, ante los problemas que tenemos, ¿cuáles son las posibles soluciones? Primero, entender el problema. ¿Qué fue lo que pasó con ese sujeto? ¿Qué fue lo que pasó con esas personas? ¿Por qué llegaron a cometer esos delitos? Eso no es simplemente, la justicia restaurativa no es simplemente qué va a pasar con las víctimas. No, qué va a pasar con ese sujeto, por qué hizo lo que hizo. Porque si no lo entendemos, si no, es que no podemos ir a las cárceles. Todo congresista y quien vote por un congresista debe preguntarle si ha visitado una cárcel, para que sepa la degradación humana que se vive en una cárcel. Todos deberíamos conocerlo. Hay unos que nos critican mucho y nos demandan por visitarlas. Yo sí no voy a dejar de visitarlas. Y no voy a dejar de apoyar a esas mamás, a esas tías, que la mayoría son mujeres, que se paran en la puerta de la cárcel a exigir los derechos de sus hijos, porque hoy se castiga no solamente al que comete el delito, sino a las familias. Yo no voy a dejar de ayudarlas, de hacer lo que esté a mi alcance. Entonces, el problema de la justicia es entender los fenómenos criminales en la dimensión social. ¿Qué pasó con ese sujeto? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Por qué llegó a esos extremos de atentar contra otro? Pero además, ¿qué está pasando con esa víctima? ¿Qué necesita esa víctima para sentirse resarcido? Es que si a usted le roban un celular, usted siente que su derecho fue resarcido si se lo devuelve. ¿Es eso lo que necesita? Necesita que le pidan perdón. Hoy no se hace, ni le devuelven el celular, ni quien se lo robó le pide perdón, ninguna de las dos. Entonces nosotros estamos diciendo, aquí hay un problema. Víctima y victimario necesitan una reconciliación, pero real, no ficticia, no de papel. Los que estuvimos en las audiencias de justicia y paz sabemos lo que pasa ahí. Es muy doloroso asumir y mirar a los ojos al victimario, eso es muy doloroso, pero necesitamos hacerlo para entender por qué nos hizo eso. Toda mamá que está buscando a su ser querido, las víctimas no somos vengativas, eso no es la justicia no es venganza. Yo, todos los procesos que he recorrido de víctimas, en ninguno he encontrado una mamá que sea vengativa. Quiere encontrar a su ser querido porque necesita elaborar su duelo. Pero si no encuentra a su ser querido, no va a poder llorar, no va a poder elaborar el duelo. Ese derecho al duelo del que no hablan porque no conocen la muerte y no la respetan, es de lo que tenemos que hablar también en una reforma a la justicia. Hay que elaborar los duelos, pero el victimario tiene que, de verdad, arrepentirse. Eso no es un asunto de un papel, me arrepiento, no. Eso es un asunto profundo con la víctima, para poder saber qué pasó, por qué hizo eso.
Eso es de lo que nosotros hablamos de justicia restaurativa, hablamos de reparación colectiva, territorial, de hechos de macrocriminalidad que los abordemos en los espacios, por qué hay bandas criminales, qué es lo que pasa, por qué los chicos están peleando, entender lo que pasa para después resolverlo, pero aquí creemos que todo se resuelve o a bala o con cárcel y ninguna de las dos nos ha resuelto los problemas. Listo, ya para ir cerrando, estamos con la senadora Isabel Cristina marzo del 2026. Su merced repite para Senado o va a apoyar alguno de los candidatos del pacto: Iván Cepeda, Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, María José Pizarro? No, yo a Daniel Quintero no lo apoyaría de ninguna manera, porque nosotros sí sabemos lo que pasó en Antioquia. Aunque respeto las directivas de mi partido, yo lo he dicho, ni votaría ni lo apoyaría. ¿Y alguno de los otros candidatos? Yo he Carolina Corcho. He estado esperando a que el Consejo Nacional Electoral nos resuelva un poco esta incertidumbre en la que estamos, porque esto de depender de un órgano administrativo para nuestros derechos políticos a mí me parece un absurdo. Y en donde uno de los presidentes, de los líderes, es ahorita investigado por el mismo caso de Uribe. Es que funciona mal, hay que encontrar otra manera. Aparte de la reforma al sistema judicial es cómo elegimos a los magistrados de las cortes, de las altas cortes, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Eso es parte del problema. O sea, no se eligen de la manera que corresponde. Y parte del problema es que el Consejo Nacional Electoral entienda que no es una corte, porque no es un órgano judicial, es un órgano administrativo, no nos puede quitar los derechos políticos. Y ahí yo tengo un montón de diferencias y debates, incluso al interior de mi proyecto político. Claro, yo vengo de un movimiento social, yo no conocía la ley electoral, no conocía la dinámica alrededor de los partidos, apenas lo estoy empezando a conocer. Tengo el deber de continuar, así esto aquí sea terrible, yo me amañe más en la lucha popular y en las calles, pero tengo el deber de continuar porque la experiencia que se adquiere aquí no es mía, es la experiencia de una lucha social la que yo debo respetar. Y aquí hay que tener experiencia. Nos hemos equivocado, sí, por falta de experiencia, pero es que la izquierda no había tenido experiencia. La mayoría de nosotros viene de luchas populares. La mayoría de los congresistas de derecha se han pasado por la Cámara, han pasado por las asambleas departamentales, por un ministerio, por un viceministerio, han sido gobernadores. Nosotros no, nosotros venimos desde la calle. Eso sí, somos muy avispados y aprendemos rapidito, pero esa experiencia no se puede perder. Así que yo me siento en la obligación de continuar en este espacio y someter a consideración mi nombre del pueblo si así lo decide. Pero definitivamente aquí se necesita más luchadores populares, menos políticos de carrera, más gente que venga de las luchas y de la sensibilidad social que adquirimos en la calle para poder buscar transformar esta realidad. Sí. Un nombre, Gustavo Bolívar. Yo sigo pensando que es el presidente Gustavo Petro y ojalá me permitiera mi partido presentar la posibilidad de reelección, así no fuera inmediata. Pero yo hoy no tengo candidato a la presidencia, solo tengo muy claro por quién no votaré. Y tengo muy claro que mi aspiración sería la reelección del presidente Gustavo Petro. Ella es la senadora Isabel Cristina Zuleta López. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. Hasta luego. Un placer desde la revista Hablemos Colombiano del Congreso. Feliz tarde para todos. Más democrática para las mujeres.